Tengo ya conmigo al arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional. Arquitecto, buenos días, gracias por estar aquí. Usted recibió ayer ya de manos del presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino, el informe final del proyecto de ley de comunicación. Usted ha anunciado que será finalmente, que será socializado y luego votado en el mes de marzo ya en la Asamblea Nacional. Los asambleístas de oposición que recién pudieron conocer el contenido de ese documento manifiestan que no darán su voto porque todavía consideran que hay cuestiones que no han sido debatidas de manera suficiente. Bueno, gracias, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Este proceso de formación de la ley de comunicación, que tiene ya más de 2 años en la Asamblea, evidentemente ha tenido una compañía no tan positiva durante todo este tiempo, que es la desinformación. Hemos estado permanentemente luchando contra unos fantasmas y esta vez no parecería ser la diferencia. Es decir, sería maravilloso que justamente aprovechando de la apertura de los medios de comunicación, en las entrevistas y en cualquier expresión que tengan los compañeros asambleístas, le digan al Ecuador dónde están esas dificultades, porque ahora no nos entendemos. Por ejemplo, en el artículo 23 manifiesta Lourdes Tibán sobre la responsabilidad solidaria. Ese artículo dicen que ha sido modificado y esas modificaciones no han sido consultadas ni con el resto de la comisión ni tampoco han sido debatidas con los asambleístas. Y que ello, por ejemplo, dice Lourdes Tibán que ello pretende como oficializar, legalizar lo que se quiere hacer con el diario El Universo, de la responsabilidad solidaria, que en ese juicio se llamó responsabilidad coadyuvante. Eso es bueno, este tipo de ejercicio es bueno, porque si se lee extensivamente y sobre todo con detalle y sin prejuicio, ese artículo más bien lo que hace es tomar de la práctica cotidiana de los propios medios ecuatorianos y unos no ecuatorianos, las buenas prácticas. Es decir, cuando en un medio de comunicación escrito hay un artículo firmado, pues esa es responsabilidad de quien la firma. Cuando no hay una firma de responsabilidad, se entiende que es la opinión compartida, colectiva del medio. Esta es una práctica entendida así siempre, nos han dicho los propios comunicadores y los dueños de los medios. Ahora la ley lo que está exponiendo absoluta claridad para que no haya la duda de que cuando no hay una firma es responsabilidad del medio. Pero no dice eso en el artículo, no dice, cuando no haya una firma. Dice revisamos. No sé si es del 23, pero hay un artículo que dice exactamente lo que yo le señalo y dice... Aquí lo estoy leyendo y exactamente esa frase no dice, no lo leo porque es muy largo, sí, arquitecto, y tenemos poquito tiempo, pero sería bueno que lo revisen porque no dice eso, y el temor en cambio de los periodistas es que los dueños de los medios entren a ejercer la censura previa, por el temor a que por lo que yo diga, por ejemplo, yo diga con mi responsabilidad ulterior, finalmente los dueños de los medios sean sancionados por esta responsabilidad solidaria. No tengo desventurosamente aquí acceso y no puedo bajarme la ley, no tengo aquí en el iPad, quería ver el artículo exactamente. El texto en detalle no le voy a poder decir de memoria, pero conozco exactamente el tema y estuve siendo parte del último debate. Nosotros tuvimos cerca de 6 seminarios, cerca de 40 horas de debate con Mauro Andino, porque muchos de los del país, cerca de 25 personas del movimiento en el que yo estoy, hicimos observaciones. Y como habría sido deseable, todos los que escribimos observaciones luego del debate en la Asamblea, queríamos saber si nos van a considerar o no esas observaciones. Y ante la apertura de Mauro Andino, pues hicimos prácticamente un seminario. Extrañamente ahí no estaban los que también tenían observaciones, no sé si lo hicieron por escrito, pero personas de la oposición. De todas maneras, Mauro ha recogido y está sistematizado y publicado más de 600 observaciones a lo largo de todo el tiempo. En el artículo 23 pero en este caso, no, más bien ahí hay una agregación, incluso para los comentarios que se hacen al fin de cada uno de los artículos publicados a veces en los medios ecuatorianos, se dice que el medio no será responsable de lo que digan los comentarios que están al fin
Mientras la persona se registre debidamente. Eso lo están haciendo algunos medios, otros no. Ahora las personas que hacen comentarios seguramente estarán pensando si volverán a hacer comentarios, porque si tienen que identificarse plenamente y bueno, pues eso les podría implicar algún tipo de sanción. Yo creo que esa es una maravillosa práctica, es decir, el temple, el coraje y la inteligencia de Montalvo nunca ha estado en duda. Le dicen algunos del gran insultador, pero nunca estuvo mandando a decir como dirían en el sur del Ecuador. Estaba diciendo lo que quería decir con toda su responsabilidad ulterior. Esto de escudarse en los anonimatos o querer esconderse con la complicidad a veces de algunos medios que en forma irresponsable no los registran. Hemos tomado las prácticas de los medios responsables. En el Ecuador hay inclusive medios electrónicos de dos tipos. Uno que registran, y que es una buena práctica, y otros que a lo mejor incentivan, y ahí se ve la diferencia. En el uno se ve una actitud responsable, unos comentarios que realmente ayudan a formar opinión, y en los otros se ve lo que da la gana, que no sirve para nada, eso no sirve para nada. ¿Usted no cree que digamos, este fenómeno que se ha recrudecido en el Ecuador, de ser tan violentos, tan agresivos para poder decir la opinión que cualquier persona tiene, no deviene también de esta agresividad del propio presidente de la República, que cae como en cascada y se replica en la sociedad? Es decir, lo cuestionable aquí es tratar de evitar esos comentarios fuertes a través de una posible sanción y no de corregir también una de las fuentes de esa violencia verbal que ahora hay. Entonces, si nadie le dice al presidente de la República que no sea tan violento, pues, para que los demás ciudadanos no crean que es así la manera como debemos expresarnos y como debemos expresar nuestra opinión. La ley es para todos nosotros, no es una ley para los medios, es una ley que nos restringe nuestra libertad justamente con nuestra propia responsabilidad. La responsabilidad ulterior está bastante bien definida. Pienso que en muchos temas la ley ecuatoriana va a ser una vanguardia porque está además a tono con los tiempos. Pero lo que quiere decir es que la ley sancionará también al presidente de la República cuando insulta, denigra, ofende a la gente. La responsabilidad ulterior no dice que es para los medios, es para cualquier persona que en cualquier medio, en cualquier mecanismo de comunicación, está en el pleno derecho, no hay censura previa, es un homenaje a la libertad de la ley. Pero la mecánica para hacerle cumplir al presidente, ¿cuál va a ser? Bueno, pero ese es porque, por ejemplo, si en la sabatina él hace una ofensa, ¿cómo hacerle rectificar? ¿Cómo obligarle a rectificar? ¿Cómo yo ejerzo mi derecho a que me rectifique? ¿Cómo ejerzo mi derecho a que me dé la réplica? En un espacio, en una cadena nacional o en una sabatina. Ese es el punto, ¿cómo hacerle cumplir? No le podemos aplicar la ley casuísticamente a cómo se comporta cada persona. El derecho a la réplica está más bien pensado en la propia Constitución como un derecho a reclamar al medio que publicó equivocadamente, que debe rectificar algo que nos está afectando. Pero lo que usted opine de mí, yo no tengo por qué. O sea, no es un mecanismo el de la rectificación, usted puede decir lo que quiera de mí. El límite es el límite que le impone la propia Constitución y la ley. Es decir, me puede dar la opinión que quiera, yo puedo no estar de acuerdo, y mientras eso sea en el marco del respeto y del límite, que no signifique que me están afectando mis derechos esenciales, pues el contestar es una forma de replicar. El contestar, los límites que tiene cualquier ecuatoriano, incluido el presidente, son los mismos, no hay diferenciación. El presidente no tiene un milímetro más de derecho, o un asambleísta a pretexto de inmunidad. Yo combato eso, es decir, a mí me parece que la inmunidad que a mí me da la Constitución y el pueblo ecuatoriano es para que yo aproveche, mal use esa inmunidad, insulte al que me dé la gana y me sienta protegido, porque mis compañeros asambleístas necesitan ponerse de acuerdo entre ellos, 2/3 partes, para retirarme la inmunidad y permitir que un juez me inicie una indagación, un fiscal o luego un juez, solamente un juicio penal. Una rápida revisión del artículo 10 de la nueva ley o del proyecto de ley, dice, referidos a la dignidad humana, punto A, dice: abstenerse de difundir opiniones que mediante descrédito, menosprecio o humillación a los miembros de un colectivo racial, étnico, sexual, religioso, clase social, posición política o similares
que contribuyan a un clima social de hostilidad contra aquellas personas que formen parte del colectivo afectado. Esto está prohibido por la ley y esto se hace todos los sábados en la sabatina. Entonces, así como los medios de comunicación, estoy de acuerdo no es para los medios, es para todos. Es para todos, pero es que el presidente se dedica a ofender a quienes estamos en los medios o a quienes están en la clase, en posiciones políticas opuestas, sean políticos o sean ciudadanos. Decimos que esta ley va a cambiar la historia del Ecuador, porque es una ley que va a ser válida para todo el mundo. Vamos a tener que cambiar de actitudes muchos, vamos a tener que adecuarnos a la ley, y esto, por eso la importancia de este debate por fuera de la Asamblea, donde se integran todos los ecuatorianos que tengan conciencia de la importancia de una ley como la de comunicación, y estamos pensando y hemos recibido el apoyo de las universidades. Ya tenemos varias ofertas de universidades. Vamos a tener un primer foro organizado por la Flaxon el día 14 de febrero en Quito. Luego buscaremos ponernos de acuerdo en otra universidad, en Guayaquil o en Cuenca o en cualquier otra ciudad del Ecuador, y también un grupo de canales, y espero que el otro grupo que tiene otra organización o que tienen una independencia de la organización de canales de televisión esté dispuesto a hacer programas, debates, foros perdón, justamente para confrontar las ideas, porque lo malo de la oposición, de algunos de la oposición, es que dicen: la ley no vale para nada, la ley es lo mismo, no voy a votar por la ley, pero no, están ocultando muchos de ellos incluso la lectura, porque está muy bien, pues la crítica genera una respuesta, y si es que hay razones y hay evidencias para enmendar errores, hasta el último segundo antes de votar la ley, el ponente será una persona sensible y que recoja las opiniones. Tengo una curiosidad sobre la socialización, ¿no? Sobre el sentido de la socialización. Me parece muy bien, y creo que va a ser muy bien recibida por la sociedad civil, que el proyecto pueda ser socializado en universidades o a través de foros públicos. Pero me pregunto si las recomendaciones que se viertan, que se den en estos foros, podrán ser recogidas como para hacerle cambios a la ley. Por ejemplo, yo le hice una recomendación, una sugerencia hace un momento sobre la producción nacional independiente. Considero que la ley promueve a los grandes productores y va a eliminar a los pequeños productores. Tal vez eso puede ser recogido para hacer una modificación en la ley, por ejemplo. O sea, no soy yo el que voy a recoger, pero si quieren mi opinión absolutamente sincera y clara, en ningún debate en el que yo he participado, ni en el pleno, ni en los debates con el ponente, ni en ningún espacio que yo pueda compartir con las personas interesadas en esta ley, ha habido esa intención, sino todo lo contrario, es decir, justamente incentivar el talento nacional, la producción nacional, en todas sus formas, es decir, individual y colectivamente, sin restricciones de tamaño, es decir, no tenemos por qué en este caso pues prohibir o afectar al productor individual, y no hay esa intención. Por tanto, si es que está redactado como usted ha entendido, si hay una ambigüedad, una duda ahí, podría ser recogida. Hay que cambiar, por eso digo hasta el último segundo antes de votar, y eso está previsto en nuestra ley, de que es el ponente, es el que hace justamente de intermedio con el secretario que va a recoger el texto, que después se va al registro oficial, el que puede hacer esa modificación. Ese es el sentido de los debates, ese es el sentido de los foros. Es una cosa muy diferente la que ha dicho la asambleísta Tibán. Eso no nos han pedido permiso, sí, pero basta que una persona haya señalado en el pleno o en la comisión para que pueda ser recogido. Es decir, cuando se convierte ese texto o esa sugerencia de esa persona en ley, cuando el pleno aprueba, es decir, todo lo que está escrito ahí no deja de ser un proyecto que recoge la opinión, según el ponente, de todos, pero mientras no se vote. Sí, el proyecto también recoge nuevamente el derecho a la réplica, que ya es un derecho constitucional. Sin embargo, ya le da la potestad, por ejemplo, al Consejo de Regulación, de hacer efectiva ese derecho a la réplica. ¿Cómo va a ser el proceso mediante el cual el Consejo de Regulación actuará? Porque ahí es donde está el temor, ¿no? Bien, nosotros hicimos un acuerdo en diciembre del año 2009. Yo les invito a todos los compañeros asambleístas a que hagan una matriz, ahora que van a tener unos días de descanso obligatorio, o al menos de cambio de actividad.
hagan una matriz de 2 columnas. Al un lado pongan el acuerdo ético-político y al otro lado los textos de cada uno de los temas del acuerdo ético-político. Uno de los temas decía que el Consejo de Regulación, que se decía en ese acuerdo, hoy día el llamado Consejo de Desarrollo de la Comunicación, tiene facultades puramente administrativas. Lo civil, lo penal, eso está en manos de la justicia penal. En la justicia. Punto, Quisiera avanzar. De acuerdo. El segundo tema de lo administrativo tiene que estar en la ley, o sea, no van a haber facultades volitivas, no es que el Consejo se reúne y ahí, dependiendo de quiénes están, deciden qué hacer. No, está escrito ahí. Entonces, no hay estas ambigüedades que dice y otros. No hay, y por favor ayuden a que no haya, porque parte de lo que dice la Constitución es que en el artículo 76 de nuestra Constitución dice que para que sea efectivo cualquier proceso de juzgamiento, incluso administrativo, que sería el que puede ser este Consejo, tiene que estar en la ley, no en los reglamentos, en la ley. Entre las cosas positivas se aclaró lo del derecho a la reserva de fuente. Ya no hay la obligación bajo ningún concepto de tener los periodistas que revelar nuestra fuente de dónde conseguimos información, y también el libre ejercicio de la comunicación, es decir, que ya no estamos obligados ahí también hay una tener. cosa que a mí me parece, pensando positivamente, pensando en que realmente los periodistas, ni se diga los que son profesionales, lo hacen con el afán de contribuir a la verdad, a la libertad de opinión y de expresión, y todas las derivaciones de ella. Ahí se señala que también hay una responsabilidad de quien la publique, es decir, no le vamos a exigir que revele la fuente, usted es responsable de lo que diga a partir de esta fuente, porque lo que no queremos es este tipo de comunicación irresponsable en la que se dice, la fuente está protegida, que tal persona es un corrupto. Si usted claro, esa es publica, una afirmación. Pero la protección de la fuente es cuando una persona entrega documentos o información verificable. Eso que podría ser una fuente, es decir, uno yo estoy diciendo eso, estoy diciendo a usted corrupto porque yo tengo una prueba. Muy bien. Quisiera pasar al artículo 75 y quisiera ojalá que usted nos pueda explicar qué vamos a hacer los periodistas ahora. El Código de la Democracia nos pide abstenernos de hacer reportajes, entrevistas y cualquier otra cosa, porque también es ambigüedad, y cualquier otro mensaje que pueda promocionar a un candidato o perjudicar la candidatura de una persona que participe en las próximas elecciones. Artículo 75 del proyecto de ley de comunicación dice: acceso a medios de comunicación de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Durante la campaña electoral, los medios de comunicación propenderán a que los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos participen en igualdad de condiciones en entrevistas, programas de opinión, reportajes que se realicen con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía sus perfiles políticos. ¿A cuál le hacemos caso? ¿Al Código de la Democracia, que mañana, por cierto, entra en vigencia? ¿O a la ley de comunicación si se aprueba en este sentido? ¿O nos abstenemos o cumplimos con la ley y nos obligamos a hacer todos los reportajes como siempre lo hemos hecho? A mí me parece que el espíritu democrático de Ecuador es este. Y el otro tiene justamente una ambigüedad que tiene que ser corregida, en este caso, por la vía del reglamento. Es decir, la pretensión en el Código de la Democracia es que un medio, como Teleamazonas, por ejemplo, no tome, si eso en otros países está permitido. Aquí está señalado que no debería, independientemente, en forma ajena a un candidato. Es decir, si usted le entrevista mañana a un candidato, y el candidato dice lo que quiera decir, eso no tiene, sino más bien que ser aplaudido por la opinión, porque mañana viene otro y dice lo contrario, y se genera un debate y la gente va identificando cómo piensa cada candidato, y el día de elegir elige mucho mejor informado. Eso hay que incentivar, que es lo que dice la ley de comunicación. Lo otro, lo que dice es que no deberían haber mensajes, de ahí está la ambigüedad, porque cualquier cosa es mensaje. Exactamente. No deberían estar prohibidas en la ley. Por ventaja no se dice nada de las entrevistas, debería en el reglamento aclararse de que es totalmente deseable, es deseable, igual que dice esta cosa. No es como obligarle a un medio privado, no lo podemos decir en la ley, Teleamazonas tiene que entrevistar a todos los candidatos, no, tiene que propender a entrevistar para que la opinión de los ciudadanos se forme de mejor manera. No hay como llegar
a la obligación. Por último, ¿cuál es su pronunciamiento sobre, pues ya esta semana Alexis Mera estuvo en la Corte Constitucional insistiendo en que el presidente de la República debe vetar la ley de la orgánica de la función legislativa? Y manifiesta, puso un ejemplo bastante polémico, sobre todo en el momento en que lo dice, de que el caso de Abdalá Bucaram, de su destitución por haber estado loco, según argumentó el Congreso de esa época, es el proceso más injusto que se ha producido. Y que para evitar eso, entonces, el presidente de la República siempre tiene que tener su capacidad de veto. Lo que quiere decir que si quisiera en un futuro enjuiciar a este u otro presidente de la República, hay que tener su propia autorización. Bueno, ahí no entiendo por qué ha hecho esa referencia, porque no hay ninguna relación. La pretensión que tiene la Presidencia de la República es que, de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, también la ley orgánica de la función legislativa pase por este proceso de revisión constitucional que tiene el presidente como colegislador. Hoy no la tiene, es decir, hoy, por acuerdo con el propio presidente, que tiene la ley orgánica, el presidente sancionó con su firma, envió a publicarse en el registro oficial la primera vez. Y ahora Alex ha dicho que 2 errores no hacen un acierto. Nosotros tenemos la tesis contraria, hemos argumentado ante la propia Corte, hemos presentado muy argumentadamente nuestra postura. Creemos que no debería existir el artículo 126 de la Constitución, sino basta el 137, si es que esa habría sido la intención de la Asamblea Constituyente y sus asambleístas. Al haber incorporado el 126 de la Constitución y poner una sola condición de mayoría absoluta para las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, estábamos suponiendo, y esa fue la suposición que se hizo la primera vez, de que no hace falta pasar por y no porque dice solo el 126, sino porque la Constitución le da facultad normativa, inclusive a órganos que no son legislativos. La Corte Nacional tiene facultad normativa, el Consejo Electoral tiene facultad normativa, ¿sí? Las otras funciones del Estado tienen un ámbito de libertad. Y además solo basta ver la historia. Una que deberíamos conocer todos y que me toma 30 segundos contarles. Sí. En el año 1979, el Congreso había terminado de hacer una ley orgánica para ser aprobada como la ley del Congreso del Ecuador. Se presentó y la pugna de poderes en esa época del presidente Roldós, recién elegido, con los llamados patriarcas de la componenda, hizo que el presidente Roldós vete la ley totalmente. No había esta disposición que ahora estamos insistiendo en que debe mantenerse. ¿Qué pasó? De 1979, escuchen ecuatorianos, 1979 a 1992, el Ecuador funcionó su Congreso sin ley, porque nunca más pudieron volver a elaborar una ley de consenso. Sí. Se demoraron 13 años en el Congreso hasta que en el régimen terminando prácticamente el mandato, el doctor Rodrigo Borja aprobó la ley que hoy día teníamos en el Congreso. Como siempre con usted me paso del tiempo, pero quisiera, pues, ecuatorianos, que ustedes revisen también lo que yo acabo de decir. Alexis Mera lo presentó como un argumento ante la Corte Constitucional, que no quiere que el caso de Abdalá Bucaram se repita, como si se pudiera repetir en esta... ¿Por qué eso no fue una ley? Sí, porque dice que tiene que pasar por aprobación del Ejecutivo cualquier intento de fiscalización, es lo que está queriendo decir, al presidente de la República o a cualquiera de sus ministros. No, más bien la pretensión esa, yo insisto ahí, no conozco, habría que ver el video o la grabación para saber cuál fue el contexto en el que dijo eso, pero la pretensión de la presidencia es que las leyes, incluida la de la Asamblea, se revise. Y realmente lo único que puede pasar es que esta ley que ya está aprobada entre nosotros, si la Corte le diera razón a la presidencia, tendríamos no que mandar al registro oficial, que es nuestra pretensión, sino mandarle a la presidencia para que hagan la revisión, y es igual que cualquier ley, que la ley de comunicación o que cualquier ley. Muchísimas gracias, arquitecto Cordero, por estar esta mañana aquí. Llega Edgar Frías, ex ABC, funcionario de Secretaría de los Pueblos, para hablar sobre las espadas de Montero y Alcalá.